Bienvenidos a este nuevo programa de nuestro seminario de profecías. Ustedes recuerdan que hemos estado dialogando en los días anteriores acerca de la visión que tuvo Juan. ¿Dónde estaba Juan? Él mismo lo dice. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, es decir, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En el mapa que ustedes están viendo en la pantalla, están indicadas dónde están esas iglesias. Nuestra reflexión es un mensaje tan importante como la revelación llamada el Apocalipsis. ¿Habría de estar confinada solo a 7 iglesias del Asia Menor o hay algo mucho más importante en esta profecía? Bien, cuando el Señor le dijo, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, en realidad estaba queriendo decir algo mucho más abarcante, porque ¿qué significa la profecía de las 7 iglesias? Las 7 iglesias corresponden a 7 etapas de la historia de la iglesia cristiana. En ellas se destaca su condición espiritual. Es la historia de la iglesia cristiana anunciada por anticipado y dividida en 7 etapas. Los nombres de cada una de las ciudades elegidas tienen un significado que anuncia las circunstancias que la iglesia habría de pasar a lo largo de los 20 siglos por venir, hasta el regreso de Jesús. En este mapa que muestra parte de Europa, norte de África y Asia Menor, allí indicado en amarillo está la zona de las 7 iglesias. ¿Por qué esas 7 iglesias? Por su nombre. Su nombre tenía un significado y ese significado era el que iba a señalar las 7 etapas de la iglesia. La primera etapa, Éfeso, la iglesia pura. La segunda etapa, y ahí van indicados los años, Esmirna, o sea, la iglesia perseguida. Vimos también en la reunión anterior la tercera etapa, Pérgamo, la iglesia comprometida, seguida por la cuarta etapa, Tiatira, la iglesia mártir, la quinta, Sardis, la iglesia reformada, la sexta, un periodo bastante corto, Filadelfia, la iglesia misionera y la del amor fraternal, y la séptima etapa, que va desde el año 1844 hasta la segunda venida, precisamente el fin del tiempo, es indicada esta iglesia, la Odisea, como la iglesia del fin, la iglesia del fin. Así que el libro que Juan escribió, después que el Señor le dijo, escribe en un libro lo que veas, el libro que Juan escribió es el que contiene las revelaciones. Nosotros conocemos ese libro con el nombre de El Libro del Apocalipsis. Y en este libro del Apocalipsis no nos contentamos con las 7 iglesias. Nuestro programa de hoy nos lleva un poco más allá. Sí, hoy vamos a hablar de la profecía de los 4 caballos y sus jinetes. Pero tenemos que reconocer algo, que la profecía de los 4 caballos y sus jinetes es parte de una profecía mayor. Es la profecía de los 7 sellos. Y esta profecía de los 7 sellos está precedida por un marco sublime que arranca en los 2 capítulos anteriores.
Comencemos por la visión de Apocalipsis 4. Recordemos que las 7 iglesias están contenidas en los capítulos 2 y 3. Por eso ahora pasamos inmediatamente al capítulo 4. La visión de Apocalipsis 4. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. Por supuesto, la visión era magnífica, imponente. ¿Quién es ese alguien sentado en el trono? Pues nada menos que nuestro Señor. La visión continúa hablando de que alrededor del trono había 24 ancianos, muchos ángeles, por cierto, seguramente alrededor, y 4 seres vivientes, que según la profecía de Ezequiel son querubines. La visión es imponente. Los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono exclamando, digno eres, Señor y Dios nuestro, digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Sí, nuestro Señor sentado en el trono tenía algo especial, un rollo. Un rollo es un libro como los que se utilizaban en aquella época. Este rollo, escrito por ambos lados, estaba, sin embargo, cerrado, sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Sabemos, por cierto, quién es el león de la tribu de Judá, quién es la raíz de David, es nuestro Señor Jesús. Él sí puede abrir el rollo porque Él ha vencido. Él ha vencido con su muerte en la cruz. Él no solamente aplastó la cabeza del enemigo, sino que salió vencedor, victorioso. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero. Este es nuestro Señor. Hay algunos otros detalles que no comentamos, pero el paso siguiente es el que nos interesa. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nuestro Señor toma el rollo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Pero el libro estaba cerrado. Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y el mar, y a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono, o sea, al Padre, y al Cordero, el Hijo, nuestro Salvador, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El pintor ha querido aquí poner la figura de ese Cordero tal como se lo describe en la profecía, pero ustedes ven que él está apoyado sobre el libro cerrado. El capítulo 6 se inicia con lo que todos estamos esperando. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven y mira. Ahí comienza la profecía que involucra a los 4 caballos. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo.
La apertura del primer sello provoca la salida del caballo blanco. Este caballo blanco está en paralelo con la iglesia del primer siglo y con la iglesia número 1 de las 7 iglesias. Es la iglesia pura, la iglesia que entre el año 31 hasta la muerte del último apóstol vivió en la pureza del primer amor, en la pureza apostólica. Era la iglesia que avanzó de victoria en victoria. El Pentecostés produjo una explosión evangelizadora. La iglesia cristiana primitiva, obedeciendo la gran comisión, alcanzó en el primer siglo prácticamente al mundo entero con el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Ya hemos comentado la historia, por ejemplo, del etíope, aquel que volvía a su tierra leyendo el libro de Isaías. Se acercó Felipe, le enseñó durante el camino, llegaron a un lugar donde había agua, el etíope fue bautizado y se transformó en el primer misionero que expandió hacia el sur el evangelio. También la palabra de Dios nos habla de la conversión del perseguidor Saulo de Tarso, convertido, transformado en el gran apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el que realizó varias proezas, y no necesariamente solo con su predicación, a veces con el testimonio de paciencia, como cuando fue encerrado en Filipos y aquel carcelero después del terremoto postrándose delante de ellos preguntó: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y tu familia. Las palabras que se han usado a través de los siglos para indicar cuál es el camino de la salvación. Aquel carcelero creyó y junto con su familia fue bautizado. La iglesia, repetimos, avanzó de victoria en victoria, penetrando incluso hasta en el palacio del emperador. La destrucción de Jerusalén en el año 70 forzó a los cristianos a abandonar esa ciudad, con lo que la predicación del Evangelio fue favorecida. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo dice que el Evangelio estaba siendo predicado prácticamente en todo el mundo conocido. Este mapa muestra la dispersión del cristianismo en esos primeros años. En el color rosado está el lugar donde estaban las mayores congregaciones cristianas de la época. Repetimos, fue una iglesia que salió victoriosa y para vencer, un jinete que poderoso y puro avanzó y avanzó, pero habría de ser seguido por el segundo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ¡ven! En eso salió otro caballo, de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Sí, al abrirse el segundo sello, el caballo aparece con un color que es el color de la sangre. Coincide perfectamente con la iglesia de Esmirna. El nombre de Esmirna, recuerdan ustedes, es mirra, o sea, lo que se utilizaba para preparar a los muertos para la tumba. Esta fue la iglesia perseguida, la de las terribles persecuciones del Imperio Romano sobre ella. Se extiende desde el año 100 hasta el año 313. Dentro de un momento veremos qué ocurrió en el 313. Fue un periodo de las cruentas persecuciones a los cristianos. Torturados, mutilados, masacrados, echados a las fieras o quemados en el circo romano, no respetaban hombres, mujeres o niños. Todos iban para ser quemados o torturados si eran apresados. Tendréis tribulación por 10 días, fue el mensaje dado a la iglesia de Esmirna. Se aplica, por supuesto, a este periodo que es el mismo, el periodo del caballo rojo. Bajo el gobierno de Diocleciano, se produjo la más feroz de las persecuciones contra los cristianos desde el año 303 hasta el 313. Aunque Diocleciano murió en el año 305, las persecuciones continuaron hasta que se firmó el Edicto de Tolerancia de Milán entre Constantino y Licinio en el año 313. Esa es la razón por la cual este caballo, este periodo, abarca hasta el año 313.
Unos pocos años más tarde, en el año 325, se llevó a cabo el concilio de Nicea. Dicen, o se decía, que cuando los delegados venían a ese concilio, a ese congreso, muchos venían con miembros mutilados, sin algún ojo, con grandes heridas. Decían que era una procesión de mártires o de mutilados, dando testimonio de cuán feroz había sido esa persecución de Diocleciano. Ese periodo fue un periodo difícil, pero ese periodo fue un periodo de victoria también, porque algunos morían y daban testimonio. Aquí estamos viendo la iglesia de los 40 mártires en Bitola, Macedonia. Esta iglesia es una de las que conmemoran el acontecimiento fantástico de los 40 gladiadores de Sebaste en Armenia. ¿Qué había ocurrido? El prefecto había tomado a 40 soldados que habían confesado su fe cristiana. Y al haber confesado su fe cristiana, se expusieron así a la ira de las autoridades. Por lo tanto, los condenaron a estar sobre el lago helado, desnudos, a pasar la noche allí. Por supuesto, desnudos y sobre un lago helado, era de esperar que no iban a sobrevivir. Sin embargo, en el campamento que se había formado, donde había hogueras y agua caliente y donde había abrigo suficiente, en el campamento los que estaban encargados de custodiarlos escuchaban un canto. El canto decía más o menos así: 40 gladiadores de Cristo, listos a morir por el Señor, confían en la victoria y esperan la corona. Y una y otra vez se repetía el canto: 40 gladiadores de Cristo, listos a morir por el Señor, confían en la victoria y esperan la corona. De pronto el canto cambió. Se oía esta vez así: 39 gladiadores de Cristo confían en la victoria y esperan la corona. En el campamento dijeron: bueno, parece que ya murió el primero, pero no había muerto físicamente. De pronto en el campamento apareció un hombre desnudo y tiritando y diciendo: basta, basta, no aguanto más, renuncio. Y en efecto había renunciado a su fe. Pero uno de los que estaban mirando aquel hombre, después de haber escuchado el testimonio y como una luz que brillaba sobre los soldados que estaban sobre el hielo, el hombre se quitó sus vestiduras y este gladiador, confesando abiertamente a Cristo, fue hacia donde estaban los 39 y les dijo: yo estoy con ustedes. Y pronto el canto se renovó: 40 gladiadores de Cristo, listos a morir por el Señor, confían en la victoria y esperan la corona. El canto fue apagándose. A la mañana siguiente, los que todavía estaban vivos fueron arrojados al río, fueron quemados, sus cenizas también arrojadas al río. Se dice que algunos creyentes recogieron las cenizas y esparcieron las reliquias en diferentes lugares. Por eso hay varias iglesias en distintos lugares del mundo donde se recuerda esta epopeya. Gente dispuesta a morir por el Señor, confiando en la victoria y esperando la corona. Morir no era el final, era el principio. Porque ahí ellos dejaban afirmada no solamente su fe, sino la esperanza y la certeza de la resurrección. Así pasaron aquellos años. El Coliseo y toda su historia de muerte fue quedando abandonado, pero pronto se abrió el tercer sello. Cuando él hubo abierto el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el jinete tenía una balanza en la mano. Aquí no hay espadas, es una balanza. La apertura del tercer sello arroja un caballo negro. Por supuesto, el negro es opuesto al blanco. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la etapa de la iglesia comprometida, la época en la cual se arriaron las banderas de la verdad y en su lugar se pusieron
los negros estandartes del error. Es interesante que la existencia de distintas corrientes de pensamiento e interpretación de la doctrina cristiana fue cosa habitual durante los primeros siglos de existencia de la Iglesia. Pero en el Concilio de Nicea, en el año 325, quedó fijada la ortodoxia cristiana, las reglas, convertida en religión oficial del imperio por el Edicto de Tesalónica en el año 380. A partir de entonces, la Iglesia, con el brazo secular como medio ejecutor, habría de mantener una lucha continua contra la heterodoxia, o sea, el pensar diferente. Fue adquiriendo mayor fuerza y eficacia conforme aumentaba el poder del papado y su influencia en los territorios cristianos. Así como el color blanco del primer caballo representaba la pureza de la iglesia cristiana primitiva, el negro de este caballo representa la impureza de la misma en este periodo. Fue una transición hacia una era de apostasía. El blanco pasó por el gris y se hizo negro. En el año 311 el emperador Constantino se convirtió, entre comillas, al cristianismo, lo que favoreció el final de la intolerancia religiosa cuando en el año 313 hizo que se firmara el Edicto de Tolerancia de Milán. En esta etapa de relativa paz, poco a poco se van abandonando las creencias y prácticas de la iglesia cristiana primitiva y se las va reemplazando por doctrinas nuevas, alejadas de la verdad bíblica. Satanás, al no poder destruirla desde afuera, se introdujo dentro de la iglesia. La salvación por medio de Cristo fue reemplazada por los requerimientos de la iglesia. Es interesante que los paganos, acostumbrados a adorar imágenes, cambiaron las imágenes de los dioses por las imágenes de los santos. Muchas veces eran las mismas imágenes a las cuales se les ponía un nombre nuevo. Y lo mismo hicieron con las imágenes de las diosas, que fueron ahora transformadas en las imágenes de la Virgen. Y hubo una cosa todavía más dramática en esta época en la cual el emperador, por así decir, inauguró este periodo de 200 años del caballo negro. Fue el decreto que decía en el venerable día del sol que todos los magistrados y el pueblo en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. Este edicto fue del año 321, refrendado en el Concilio de Nicea, de solamente 4 años más tarde, marcó que el día del sol, el venerable día del sol, o sea, el domingo, se transformara en el día de culto, de adoración de los cristianos por una imposición que, por supuesto, estaba en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pasemos al cuarto sello. Después que él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. Y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. El caballo amarillo. Se abre el libro y sale el caballo con el color de la muerte, que tenía por nombre Muerte. Es la iglesia mártir. Durante casi 1000 años, desde el año 538 hasta el 1517, coincidiendo con la iglesia de Tiatira, esta iglesia había de sufrir las persecuciones, no ya por parte del Imperio Romano, sino por parte de quien se había sentado en el trono dejado vacante por el emperador. Sí, el Coliseo había sido dejado de lado, no como lugar de tortura. El emperador Justiniano, desde Constantinopla, deja libre el trono de Roma para que el obispo romano sea sentador de doctrinas y perseguidor de los herejes. Estamos viviendo los tiempos de la iglesia medieval, 1000 años, en los cuales, como muchos han dicho, el apogeo de la iglesia fue la oscuridad del mundo. Pero, ¿qué hacer con los disidentes? Pues estos iban a ser tratados de una manera poco cristiana, poco amigable. Se fundó la Inquisición. La Inquisición medieval se fundó en 1184, en la zona de Languedoc, en el sur de Francia. Fue fundada para combatir la supuesta herejía de los cátaros o albigenses,
un grupo que pretendía mantener la pureza de la Iglesia. En 1249 avanzó y se implantó también en el reino de Aragón, que fue la primera Inquisición estatal. Y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, se extendió a esta con el nombre de Inquisición Española porque abarcaba, por cierto, todo el país. Bajo control directo de la monarquía hispánica, inevitablemente se extendió después a las colonias en América. En Portugal y en Roma también estuvo muy activa. La Inquisición no solamente perseguía herejes, se aplicó también contra católicos, contra reformadores radicales como los anabaptistas y contra supuestos practicantes de brujería. Un ejemplo de los abusos de la Inquisición está en que impedía a la gente pensar diferente a lo que la Iglesia sostenía. Alguien que nació con el nombre de Filippo Bruno en el año 1548 en el pueblo de Nola, próximo al Vesubio, fue un fraile dominico italiano, filósofo, matemático y astrónomo. Años más tarde se lo conocería con el nombre de Giordano Bruno, nombre bajo el cual presentó sus teorías en cosmología acerca del modelo de Copérnico, ese modelo que decía que la Tierra era el centro del universo. La concepción del Sol como una estrella y la existencia de infinitas cantidades de otros planetas en el universo en el que habitaban seres inteligentes eran cosas que evidentemente la Iglesia no podía soportar. Así que, como no lo podía soportar, ¿qué pasó con este hombre? Sus afirmaciones en teología y filosofía, así como sus obras poéticas, le valieron la condena a muerte por parte de las autoridades de Roma y la Inquisición romana, que dictaminaron castigarlo y lo enviaron a la hoguera por herejía en el año 1600. Otro conocido personaje fue Miguel de Villanueva, conocido entre otros nombres con el de Miguel Servet. Fue un teólogo y un polifacético científico español. Nació en 1511 y vivió para el estudio de ramas de la ciencia como las matemáticas, la astronomía, meteorología, geografía, anatomía y farmacología. Además fue escritor, poeta jurisprudente, traductor. Fue parte de la Reforma Protestante y realizó grandes trabajos en relación a la idea de la circulación pulmonar. Sí, una mente maestra, sin lugar a dudas. No obstante, y como no es difícil imaginar, para la Iglesia era todo lo contrario. Luego de recorrer gran parte de Europa escapando, oculto en las sombras, fue capturado en Ginebra y más tarde enviado a la hoguera en donde le prendieron fuego. Y aquel científico pasó a ser una más de las millones de víctimas de la Inquisición. Hay varios museos de la Inquisición en diferentes lugares, tanto del Viejo como del Nuevo Mundo. Aquí estamos viendo algunas de esas imágenes, en este caso con maniquíes que muestran el horror de esos lugares. Pero ¿sabían ustedes que la Inquisición también tenía sus ribetes, podríamos decir, hablando francamente, de estupidez? Entre 1266 y 1586 se realizaron solo en Francia por lo menos 60 juicios contra animales en los tribunales de la Inquisición. Aunque este tipo de juicios tuvieron lugar en todo el occidente cristiano, según lo que el historiador Michel Pastoureau ha encontrado en los archivos de los documentos judiciales. Un ejemplo citado por Pastoureau es el de la cerda que fue declarada culpable por el asesinato del bebé Jean Lemot y fue vestida como humana, torturada, mutilada y condenada a muerte, a pesar de que no confesó frente a ningún cura, tras 9 días de juicio en Falaise en 1386. Sin embargo, en 1457, en Savigny-sur, en Borgoña, el tribunal logró, bajo tortura, la confesión de otra cerda que había asesinado a otro pequeño de 5 años. En otro caso, la condena fue más fuerte porque el cerdo cometió su crimen un viernes de vigilia, pecado mayor. Los juicios contra animales incluían, al igual que los de las brujas, exposición, acarreo, vejaciones, torturas para el castigo ejemplarizante y la humillación pública, y finalmente la destrucción del cadáver mediante el fuego, según los dictámenes de la Santa Iglesia. Amigos, esto que parece irrisorio
es solamente para mitigar un poco la terrible verdad de que millones de seres humanos padecieron con los más crueles instrumentos de tortura, padecieron anhelando, como escribió una escritora con un libro fantástico llamado El Gran Conflicto, diciendo que esta gente suspiraba por la muerte como el descanso más anhelado de su alma, pero por supuesto, para ellos también estaba reservada, como para los 40 mártires de Sebaste, la victoria y la corona. Fue una época dura, una época que duró un milenio, pero para esta época se abre el quinto sello. Cuando se abre el quinto sello ya no hay ningún caballo. En la apertura del quinto sello muestra un altar. Cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban a alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué es este clamor? Este sello representa a los mártires que murieron en este quinto período por causa de su fe, pero también por extensión a todos los mártires de la iglesia cristiana. Este sello es el clamor de los santos del Señor que piden justicia y que la tendrán, claro que la tendrán. La apertura del sexto sello ocurre con algo diferente, pero a la vez impactante. Y miré, cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna fue hecha toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. 4 cosas ocurren aquí. El primer gran acontecimiento de estos 4 fue el terremoto de Lisboa, producido en el año 1755 y destruyendo la ciudad, tal como lo consignan las siguientes crónicas. Tuvo lugar entre las 9:30 y las 9:40 del 1 de noviembre de 1755 y se caracterizó por su gran duración dividida en varias fases y por su tremenda virulencia. ¿Qué fue lo que pasó en Lisboa? El 1 de noviembre de 1755 se produjo en Lisboa un terremoto de 8.7 en la escala de Richter. El seísmo fue seguido por un maremoto y un incendio que causaron la destrucción total de la ciudad de Lisboa. Se estima que el número de fallecidos en esta catástrofe oscila entre 70.000 y 100.000. El epicentro del terremoto se localizó en un punto desconocido del Océano Atlántico, a menos de 300 kilómetros de la costa. Y según el mapa que ustedes pueden ver en la pantalla, abarcó prácticamente todo el mundo conocido, todo el mundo desarrollado de esa época y América. Una América que recién estaba siendo poblada. El segundo acontecimiento es el Día Oscuro. El Día Oscuro ocurrió el 19 de mayo de 1780. Aquí también tenemos crónicas de la época. ¿Qué fue lo que pasó? El Día Oscuro en Nueva Inglaterra se refiere a un evento sobrenatural que sucedió el 19 de mayo de 1780, en el que se observó un inusual oscurecimiento del cielo a pleno mediodía en la región de Nueva Inglaterra que abarca lo que está al norte de Nueva York, se extiende hasta parte del Canadá también. Los libros hablan de animales que se dirigían a sus cuadras de manera tranquila. La oscuridad fue tanta que se necesitó usar velas desde el mediodía hasta la noche y no se dispersó hasta la medianoche siguiente. En el diccionario Webster de la edición de 1869, cuando uno busca allí en la entrada llamada El Día Oscuro, dice así: el 19 de mayo de 1780, la notable oscuridad de ese día se extendió por toda Nueva Inglaterra. En algunos lugares las personas no podían leer a la luz del día por varias horas. Los pájaros cantaron su canto vespertino, desaparecieron y quedaron en silencio. Las aves de corral fueron al gallinero, el ganado buscó el establo y las velas se encendieron en las casas. La verdadera causa de este fenómeno notable es desconocida.
narrado en un diccionario unos pocos años más tarde después del incidente. Esa noche, la luna se volvió como sangre, también sin ninguna razón aparente, y marcando la tercera de las señales. La última era la gran caída de estrellas, una enorme lluvia de estrellas fugaces. Se habla de que esta era tan notable que aquí, a diferencia del suceso anterior, era posible leer la página de un periódico a la luz de las estrellas que por miles y miles cayeron. ¿En dónde? Cayeron en un lugar donde las profecías estaban siendo estudiadas. Cayeron en un lugar donde iba a apreciarse el fenómeno. No cayó en todo el mundo, cayó en el lugar donde el Espíritu Santo había preparado el corazón para la recepción del mensaje. ¿Qué fue eso? Fue nada menos que la inauguración del tiempo del fin. Así, con estos 4 sucesos astronómicos que llamaron poderosamente la atención, se inauguró el tiempo del fin. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solamente coincidía con la última etapa de la Iglesia, la Odisea, sino que coincidía con una cantidad de señales: hambres, pestes, terremotos, guerras mundiales, inmoralidad, luchas por el poder. Habrían de ser señales anunciadas ya por Jesús o por otros apóstoles. También todo lo que fue señalado se está cumpliendo. El tiempo se va acabando. En el gran reloj de Dios se están marcando las últimas horas, simbólicamente hablando, de la historia de este mundo. Y así como en Pompeya había ciertas señales de que en algún momento el Vesubio iba a erupcionar y la gente no prestó atención a esas señales, pues de haber escapado o de haberle prestado atención podía haber escapado antes. De la misma manera, las señales finales están trayendo sobre este mundo la destrucción. Y esto naturalmente tiene un final feliz. Ese final feliz es lo que nosotros estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? La apertura del 7º sello. Vivimos ahora en los tiempos finales del 6º, por lo tanto anhelamos la apertura del 7º sello. La apertura del 7º sello, cuando Él lo abrió, el 7º sello fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. ¿Qué es la apertura del 7º sello? Pues lo que estamos, repito, esperando, la segunda venida de nuestro Señor. Es el fin de la historia, es el final del dolor y del sufrimiento. Anhelamos que pronto ocurra, anhelamos que Jesús venga a buscarnos. Pero noten ustedes una cosa sumamente importante. En este diagrama mostramos los puntos finales de las 7 iglesias y también por extensión de los 7 sellos. La Iglesia de la Reforma comenzó ese periodo en el año 1517 y se extendió hasta el año 1755, donde comenzó el tiempo del fin con el terremoto de Lisboa ya mencionado. Este periodo se extiende hasta la segunda venida de Cristo. Con un signo de interrogación ponemos ahí la fecha porque no sabemos cuándo es la fecha. Sabemos y sentimos que será pronto. Pues bien, ¿qué hay allí entre el tiempo del fin y la segunda venida de Cristo? El tiempo del fin está marcado por la apertura del 6º sello. La segunda venida de Cristo por la apertura del 7º sello. Pero, ¿dónde hemos leído nosotros que se encuentra el 7º sello? Pues está escrito en el capítulo 8, pasando por encima del capítulo 7. ¿Qué hay en el capítulo 7? Hay un paréntesis. ¿Por qué ese paréntesis? ¿Qué hay en ese paréntesis? Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que señalemos a los siervos de Dios en sus frentes. Sí, este periodo, ese capítulo 7, es un periodo que marca un intervalo entre el 6º y el 7º sello, un paréntesis durante el cual
algo está ocurriendo. Están siendo sellados los elegidos de Dios, colocados en el libro para que cuando se pase lista puedan responder presente. Así como el ganado se marca para que se pueda reconocer la propiedad del dueño, son marcados los siervos de nuestro Dios. El rebaño del Señor es marcado para que cuando venga el Señor a buscarlos, ellos puedan ser llevados y reclamados como propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, estamos hablando del sellamiento. El sellamiento. ¿Y qué es el sello? ¿Cuál es ese sello que recibirá el pueblo de Dios? Seguramente la parte más importante de esta profecía es precisamente esta que estamos mencionando, el sellamiento. Y como esta es la parte más importante, vamos a tratar de dedicarle el próximo programa, el próximo tema, para investigar esto que sin ninguna duda a usted le importa, a usted le interesa. Porque si uno tiene el sello de Dios, participará de la bendición de la vida eterna. Y si no lo tiene, no podrá ser señalado como parte del rebaño del Señor. Por lo tanto, está el compromiso para continuar analizando el tema en la próxima vez. ¿Qué tal si terminamos nosotros haciendo un ruego a nuestro Señor? Señor, entiendo que sin tu sello no podré tener un lugar en el reino de los cielos. Por eso anhelo ser sellado y ruego que me ayudes a lograrlo en el nombre de Jesús. Amén.